porque si no, no llegás. Y pasa que no sé cuál es el plan de la gente, porque tenés que estudiar a dos en simultáneo. Porque, por ejemplo, el parcial de NCD es el 11 y el ADN es el 15. La mayoría va a intentar estudiar ADN en 4 días más o menos. Así que, bueno, vamos. Pero si hacen eso, igual están re locos, no llegan ni un pedo. Es que no llegás, tenés que estudiar las dos de manera simultánea. Igual NCD es sencillo, son poquitos temas en NCD. Ahí después hay que organizar cuando damos adolescencia, que es un tema muy importante, ¿sí? Yo cuando la rendí, adolescencia era como un 30-40% de mi examen, me acuerdo. ¿Sí? Es un tema muy importante adolescencia. Y hay que organizar para lo que son riesgos, lesiones, lesiones no, serían violencia, y lenguaje. Y algo de pantalla, pero no sé mucho que ver de pantalla, sinceramente. Más que nada las recomendaciones que le dijeron a ustedes. Porque la bibliografía complementaria hace referencia más que nada a España, a Europa, entonces eso como en Argentina no se aplica mucho. Bueno, toxoplasmosis, ¿sí? Es literalmente la vertical más importante que tienen que saber toxoplasmosis. Y la pregunta de toxo siempre va a hacer referencia a esto, al test de avidez, ¿sí? Ustedes no se pueden presentar el examen sin entender cómo carajo, cómo se organizan con la IgM y la IgG, ¿sí? Entonces nada, eso sería lo más importante de toxo y la patología más importante de verticales es toxo, ¿sí? Bueno, entonces Toxoplasma gondii, ¿sí? Es un protozoo. Al ser protozoo es un parásito intracelular, ¿sí? Es un esporozoario del orden Cocidia, ¿sí? Tiene varias formas. Tiene forma de taquizoitos en sangre, forma de braizoitos. Entonces, cuando está en forma de taquizoitos se transporta por la sangre. Cuando está en forma de braizoitos se aloja en los tejidos del músculo, en la carne cruda que uno consume. Y va a salir por la materia fecal del gato en oquistes, ¿sí? Entonces, este tiene huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. El huésped definitivo son el gato doméstico y otros felinos, y los intermediarios está el hombre, el mamífero y la ave, ¿sí? Eh, bueno, uno adquiere toxoplasmosis porque come carne cruda que tiene quiste, es toxoplasmosis gondii, ¿sí? Esto es porque la carne está poco cocida o directamente consume el juguito de la carne, ¿sí? ¿Quién no hizo eso? El jugo del churrasco, esa cosa no se come, ¿sí? También puede ser porque la persona manipula con la mano elementos que están contaminados por materia fecal, ¿sí? O consume un alimento o tierra y agua que está contaminado por materia fecal del gato, ¿sí? De hecho, a las embarazadas no se les permite, ¿sí?, limpiar la caja de arena del gato y tampoco se les permite hacer tareas de jardinería porque ahí el gato pudo haber hecho materia fecal, ¿sí? También otra forma de contagiarse de toxoplasmosis es por una transfusión sanguínea, por compartir jeringa o por un trasplante de órganos, ¿sí? Obviamente la transfusión sanguínea y la jeringa va a ser en forma de taquizoitos en sangre, ¿sí? Y luego la vía vertical que es por transmisión transplacentaria, ¿sí? Entonces nada, ustedes o consumen los oquistes eliminados por la materia fecal del gato, o consumen los braizoitos en la carne cruda o poco cocida, o directamente por vía placentaria en forma de taquizoitos, ¿sí? Recuerden que tiene tres formas: la forma de la carne, la forma de la sangre y la forma de la materia fecal, ¿sí? Entonces, básicamente, un 25-45% de todos los gatos presentan toxoplasmosis, ¿sí? Si ustedes básicamente tienen 4 gatos en su casa,
es más que seguro que uno de sus gatos tiene toxoplasmosis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Solamente el 1% de todos los gatos excreta los oquistes, ¿sí? Y lo va a excretar en la primoinfección, es decir, en las primeras semanas donde es infectado el gato, ahí excreta los oquistes, ¿sí? Pero ya cuando la enfermedad pasa a cronicidad, el gato ya no lo excreta más, ¿sí? Entonces, para empezar, no todos los gatos tienen toxoplasmosis gondii, ¿sí? Y no todos los gatos que tienen toxoplasmosis lo excretan. Y si el gato excreta, lo excreta en las primeras semanas. Después de ahí no lo excreta más, ¿sí? Entonces, factor de riesgo para contagiarte de toxoplasmosis, bueno, tener un gato, comer carne cruda o poco cocida, realizar actividades de jardinería. Entonces, la mujer embarazada no puede hacer actividades de jardinería o tiene que usar guantes, tener contacto con la tierra, mala higiene en las manos y vivir en un clima cálido, ¿sí? Eh, ok, entonces los microorganismos se van a desarrollar en las células intestinales del gato, ¿sí? Es decir, dentro de los enterocitos del gato es donde están estos protozoos, porque es un parásito intracelular, ¿sí? Ahora, de estos enterocitos pueden llegar a pasar a la sangre y de la sangre se viene a otros tejidos como corazón, sistema nervioso central, ojo, entre otros, ¿sí? Y existen básicamente dos tipos de quistes, ¿sí? Están básicamente los que se encuentran en la carne cruda, que son los ovoquistes, ¿sí? O los oquistes, ¿sí? Los que se encuentran en la carne cruda son básicamente los bradizoitos, ¿sí? Pero están en forma de quiste, ¿sí? O sea, están dentro de la carne cruda en forma de quiste y dentro del quiste están los bradizoitos, ¿se entiende? Es eso. Y si no, los quistes que se encuentran en la materia fecal del gato, que estos quistes en su interior tienen esporozoitos, ¿sí? Entonces, el quiste que se encuentra en la carne cruda, en el interior tiene los bradizoitos, y el quiste que se encuentra en la materia fecal del gato, en su interior tiene los esporozoitos. Los esporozoitos, ¿sí? Son dos formas diferentes, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente el gato va a eliminar el toxoplasma gondii en forma de ovoquistes o quistes por la materia fecal. Dentro del quiste se va a encontrar el esporozoito, ¿sí? Estos se quedan en el interior de la célula intestinal, ¿sí? Y ahí dentro del, o sea, dentro del gato, de los enterocitos, están básicamente el toxoplasma, ¿sí? Y ahí hace reproducción sexual y sale en forma de ovoquistes por la materia fecal, ¿sí? Después el gato, muchas veces, con su materia fecal, contagia a la vaca, al pollo, ¿sí? Bueno, entonces, si contagia básicamente a la vaca porque la vaca consumió la materia fecal del gato, o porque consumió agua contaminada por materia fecal del gato, ¿sí? Lo que va a pasar básicamente es que la vaca consume estos quistes que deja el gato, que va a ser ovoquistes, ¿sí? Y estos ovoquistes se van a alojar en el intestino, ¿sí? De la vaca. Obviamente va a ser en bradizoitos, ¿sí? Y una vez que se quedó en el intestino, va a pasar a la sangre, donde se va a dirigir al músculo esquelético y otros tejidos. Así es como lo adquiere la vaca. Entonces después nosotros consumimos la vaca y tiene un quiste con bradizoitos en la carne cruda, ¿sí? Y nada, básicamente es eso, ¿sí? Nosotros podemos ingerirlo por comer carne contaminada o por la materia fecal, ¿sí? Uno va a estar en forma de bradizoito y otro en esporozoito, ¿sí? Entonces, cuando la persona ingiere ya sea el quiste ya sea del gato o la carne cruda, ¿sí? Van a llegar estos bradizoitos o esporozoitos a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, a nivel intestinal, los esporozoitos o los bradizoitos, ¿sí? Van a ingresar a la célula intestinal, ingresan a los enterocitos. Y ahí sufren una conversión. Estos bradizoitos y estos esporozoitos se van a transformar en lo que dice acá, en taquizoitos,
¿sí? Entonces, una vez que se transformaron a taquizoitos en el interior del enterocito, recién ahí pasan a sangre, ¿sí? Entonces, los taquizoitos que se van a encontrar en el hombre, ¿sí? Van a migrar a distintos tejidos y cuando migren al tejido van a formar braizoitos y se van a enquistar, ¿sí? Entonces, básicamente, la forma en la cual lo vamos a encontrar en sangre en el hombre es en taquizoitos, ¿sí? Pero cuando llegue esto al músculo o otros tejidos, ahí se transforma en braizoitos y se enquista, ¿sí? Entonces, un 80-90% de los pacientes que se enferman por toxoplasmosis lo cursan asintomático, ¿sí? Entonces, un 80-90% de los infectados por toxoplasmosis no tienen síntomas, ¿sí? Ahora, ¿qué tejidos van a infectar estos parasitoides que luego se enquistan en mis tejidos? Bueno, se van a alojar en su pulmón, en su corazón, en el sistema nervioso central, en los órganos linfoides y en el ojo. Y en el ojo, si evoluciona, puede llegar a producir ceguera, ¿sí? Entonces, los síntomas, por lo general, no se suelen producir, ¿sí? Porque 80-90% lo cursa sintomático, pero cuando aparecen los síntomas es porque el taquizoído se transformó en braizoito a nivel del músculo, ¿sí? Y ahí se enquistó y ahí aparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes tienen la mala suerte de, además de enfermarse de toxoplasmosis, de ser del 20 a 20% que lo curso sintomático, va a empezar con escalofrío, fiebre, cefalea, mialgia, linfadenitis, astenia, ¿sí? Eh, y si se vuelve, también pueden tener exantema, linfadenitis, indicios de hepatitis, encefalomielitis y miocarditis cuando la infección ya se vuelve crónica, ¿sí? Y algunos ojos, como se aloja en el ojo, y ahí se va a empezar a multiplicar y va a formar un quiste. En algunos casos muy raros puede llegar a producir coriorrenitis y esto puede llegar a evolucionar a una ceguera, ¿sí? Creo que lo más importante de todo este ciclo, ¿sí? Es saber que en el hombre, ¿sí? A nivel de los tejidos está en forma de braizoitos y a nivel de la sangre está en forma de taquizoitos, ¿sí? ¿Y por qué digo de los taquizoitos? Porque quizás les pregunten en qué forma, ¿sí? Atraviesa la placenta y lo tiene que atravesar por vía sanguínea, entonces lo va a atravesar por vía en forma de taquizoitos, ¿sí? El taquizoito es el que se transmite por vía transplacentaria del feto, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que un 80-90% lo cursa de manera asintomática la toxoplasmosis, ¿sí? Hay algunos síntomas menos frecuentes como la hepatomegalia, odinofagia, mialgia, cefalea, fiebre, escalofríos, ¿sí? Eh, entonces, lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Eh, es que todos estos quistes que uno va a tener, por lo general entran en latencia, ¿sí? Van a pasar muchos años sin replicarse, pero cuando exista una inmunosupresión, se van a activar, ¿se entiende? Entonces, pacientes adultos mayores, pacientes con VIH o alguna otra inmunosupresión, ahí estos quistes en forma de braizoitos se van a empezar a multiplicar y ahí te producen la patología, ¿sí? Lo más probable es que si ustedes tienen un gato, lo más probable es que se hayan infectado de toxoplasmosis, ¿sí? Es muy probable, ¿sí? Pero bueno, esto se va a activar únicamente en inmunosupresión, ¿sí? Entonces, específicamente, entonces, lo que nos interesa de la toxoplasmosis es de las embarazadas, ¿sí? Entonces podemos tener embarazadas crónicas, embarazadas sin infección y embarazadas con una primoinfección, ¿sí? Embarazadas crónicas, la mujer embarazada se infectó y el toxoplasma goni se encuentra en latencia. Embarazadas sin infección, la mujer nunca se infectó. Embarazadas con una primoinfección, se contagió hace poquito. Y ahí es donde está el peligro, ¿sí? Y embarazadas sin infección, ahí es donde hay que prevenir, ¿sí?
Entonces, el mejor pronóstico es que la mujer ya tenga la enfermedad crónica, ¿sí? Si la mujer tiene la enfermedad crónica, es muy poco probable que le transmite el Toxoplasma gondii al feto, ¿sí? Hay más chance que se infecte y ahí le contagie que en una crónica, ¿sí? Ok. Entonces, lo importante es solamente identificar si la toxoplasmosis es con una prima infección, es decir, es una infección aguda o es una infección crónica, ¿sí? Entonces, nada, desde el primer control del embarazo, a la mujer le voy a pedir la IgM y la IgG para para el toxoplasma gondii, ¿sí? Obviamente, si es una embarazada sin infección, lo que dice acá, la IgM y la IgG da negativo, ¿sí? Entonces, yo, si me da básicamente negativo, las dos, significa que es una embarazada sin infección. Y si es una embarazada sin infección, yo le tengo que hacer el screening para Toxoplasma gondii por trimestre. Lo voy a tener que hacer en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? Ahora, si es una embarazada crónica, lo que voy a ver es que la IgG es positiva, pero la IgM es negativa, ¿sí? Entonces ahí simplemente no hay riesgo que sufra toxoplasmosis congénita, ¿sí? Entonces simplemente ahí le evalué solo una vez, ¿sí? Le evalué en el primer trimestre cuando le hice el screening para Toxoplasma gondii, entonces como me dio IgG positiva, ahí se terminó básicamente el diagnóstico, ¿sí? Así de simple, así de corto, ¿sí? Ahora, el que más me interesa a mí es en la prima infección, ¿sí? La IgM, ¿sí? Se suele mantener hasta el mes 12, ¿sí? Entonces, si me da una IgG positiva y una IgM positiva, pues lo que me indica eso es que tuvo toxoplasmosis hace menos de 12 meses. Porque la IgM dura hasta 12 meses. ¿Se entiende? Entonces, eso me dice que lo tuvo hace 12 meses. Hace menos de 12 meses. Entonces, yo no sé si lo tuvo hace 2 meses o lo tuvo hace 6 o 8 meses. ¿Sí? Entonces, nada, si me da la IgG positiva y la la IgM positiva, me está indicando que tuvo toxoplasmosis hace menos de 12 meses. ¿Se entendió? Entonces ahí yo puedo hacer distintas cosas, pero el gol estándar es pedir el test de avidez, ¿sí? El test de avidez va a evaluar, ¿sí? Con qué eficacia se une la IgG y la IgM, ¿sí? A lo que es el toxoplasma gondii, ¿sí? Entonces con el test de avidez puedo evaluar si la toxo que tiene es hace menos de 16 semanas o si es hace más de 16 semanas, ¿sí? Y nada, es solamente eso, ¿sí? Entonces el test de avidez, ¿sí? Se va a realizar principalmente con lo que es la IgG, ¿sí? El test de avidez se va a realizar con la IgG, ¿sí? Entonces, lo que voy a evaluar es que en esta reacción, si el que más se une es la IgG en comparación a la IgM, significa que la IgG tiene alta avidez. Es decir, se va a unir con mayor frecuencia, con mayor fuerza, ¿sí? Entonces, la alta avidez me está indicando que la IgG se está uniendo en mayor cantidad en comparación a la IgM, ¿sí? Es por eso que es alta avidez, ¿sí? Se va a unir con una mayor habilidad. Entonces, esto significa que la IgM que yo tengo es residual. Entonces, tiene toxoplasmosis hace más de... o lo tiene hace 16 semanas o lo tiene hace más de 16 semanas, ¿sí? Entonces, simplemente ahí no la trato, ¿sí? Porque la tiene hace más de 16 semanas o 16 semanas. Ahora, si el test de avidez, si el test de avidez con la IgG me da baja avidez, la IgG no se está uniendo como se debería unir, la eficacia de la unión de la IgG con el toxoplasma está disminuida, ¿sí? Yo voy a identificar que es una infección aguda.
Entonces, la infección es menor a 16 semanas. Entonces, al ser menor de 16 semanas, yo ahí tengo que tratar a la embarazada, ¿sí? Entonces, básicamente, yo puedo ahí, ¿sí? Con la test de avidez, puedo identificar si tengo que tratar a la embarazada o no, ¿sí? Y también puedo llegar a pedir una ecografía donde puedo ver algunos signos de infección del Toxoplasma gondii, ¿sí? Pero el gol estándar es pedir el test de avidez y la serología de IgM y IgG. ¿Se entendió esto o no se entendió? Porque esto lo van a preguntar en el examen. A mí me lo tomaron en el final. También en el segundo parcial me lo tomaron. ¿Aló? ¿Lo quieren repasar? Entonces, en toxoplasmosis tenemos tres tipos de embarazadas. ¿Cuáles son los tres tipos? La asintomática, Eh, ¿no? Eso es. no. Tenemos la embarazada crónica, que se infectó, ¿sí? Se infectó. Tenemos la embarazada crónica, que se infectó, ¿sí? Hace rato. La embarazada sin infección. Y la embarazada con primo infección. ¿Se entendió? Ok. Entonces yo le tengo que pedir siempre en el primer trimestre, en cada trimestre le tengo que pedir serología, ¿sí? De esto. Y dependiendo del resultado que me dé, o les pido serología todos los trimestres o le dejo de pedir serología, ¿sí? Entonces, dijimos que tenemos tres embarazadas. La primera embarazada es embarazada sin infección. Entonces, la IgM y la IgG, ¿cómo me va a dar en ese caso? Negativas. Negativa, Adiós. porque nunca se infectó, ¿sí? Entonces ahí yo le tengo que dar pautas de prevención, ¿sí? Alejate de los gatos, no toques mucho el piso, no limpies la caja de arena de los gatos, si la tenés que limpiar usa guantes, en lo preferible pedirle a alguien que lo haga, ¿no? No hagas trabajo de jardinería, si lo tenés que hacer ponete guantes, lavate mucho las manos, ¿sí? Entonces, si es una embarazada sin infección, si el pibe, si la mujer embarazada se llega a infectar de Toxoplasma gondii, lo va a hacer pelota al pibe, ¿sí? Lo más probable es que termine en aborto, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que estar bien, tengo que identificarlo rápido, entonces le voy a pedir una serología cada trimestre, ¿sí? Ok. Y en la embarazada crónica, la serología para toxo que me va a dar. IgM positiva y No, IgG positiva y IgM negativa. Exacto, IgG positiva y IgM negativa, ¿sí? Porque los plasmocitos que me producían IgM ya se murieron, ¿sí? Solamente me quedaron los plasmocitos que se alojaron en nichos en la médula ósea, los cuales le envían señales de supervivencia para que estén enviando IgG de manera continua, ¿sí? Entonces, ahí identifico que es una embarazada crónica y ahí me lavo las manos, le digo, bueno, usted señora ya tiene ya está infectada por toxoplasmosis. Eso es beneficioso para el embarazo. Si quiere al gato, lo puede abrazar o le puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, Usted no tiene riesgo de toxoplasmosis congénita, ¿sí? Eso es básicamente en embarazada crónica, ¿sí? Listo. Ahora, en embarazada en primo infección, ¿cómo me va a dar la serología? IgM positiva Y y la que, IgG negativa. no, te va a dar los dos. IgG positiva, IgM positiva, ¿se entiende? En la prima infección, cuando ustedes le piden serología, les puede dar dos resultados. O solamente IgM o IgM IgG positiva. ¿Se entiende? Lo más probable es Pero que... sí, ¿Qué cosa? Pasa que la IgM en la toxo dura hasta 12 meses. ¿Entendés eso? y lo más probable es que haya IgG también, ¿no? Sí, lo más probable es que haya IgG, ¿sí? Entonces, cuando ustedes evalúan a una embarazada en la prima infección y le piden la serología, la IgG y la IgM va a dar positiva, ¿sí? Entonces, como las dos están positivas, lo único que pueden decir con ese resultado es la mujer tiene toxoplasmosis
y como me dio las dos positivas, lo tiene hace menos de 12 meses. ¿Se entendió? Eso es lo único que puedes decir con la serología si las dos te dan positivas. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces ahora tenés que confirmar si la toxo que tuvo es una toxo crónica o si es una toxo aguda menor a 16 semanas. ¿Se entiende? Entonces el corte para tratarla es 16 semanas. Si tiene menos de 16 semanas, le doy el tratamiento. Si tiene más de 16 semanas o 16 semanas, no le doy el tratamiento. ¿Se entiende? Entonces vos para identificar eso, le vas a pedir el test de avidez. El test de avidez va a estar basado en la IgG o en la IgM. Sí, sí. En la IgG. Y si me da alta avidez, ¿qué significa? Que la IgM Pasada, Más afín. ¿no? es residual. Entonces significa básicamente, ¿sí? Que tiene toxo hace cuánto? Hace 16 semanas o más. ¿Se entendió eso? Y si me da Sí, baja avidez, sí, sí. significa que es una infección aguda. ¿Hace cuánto tiene toxo? Menos de Menos de 16 semanas serían, ¿no? Menos de 16 semanas y ahí le doy el tratamiento. ¿Se entendió? Ahí voy. Sí, sí. Eso es lo que te toman en el examen. ¿Sí? A mí me lo tomaron en el segundo parcial y me lo tomaron en el final de diciembre del año pasado. ¿Sí? Y nada, se hacían una pregunta sobre esto. IgG, IgG positiva, el test de avidez te da alta avidez, ¿le haces el tratamiento o no? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Esas cosas preguntan, ¿sí? De toxo. Y toxo es una de las más importantes porque, como ven, ¿sí? Eh, es un tamizaje que se hace siempre en las mujeres embarazadas. Entonces lo tienen que saber sí o sí. Y bueno, el tratamiento del embarazo previene un 70% del daño fetal, ¿sí? Si ustedes la tratan durante el embarazo, previenen un 70% del daño, ¿sí? Eh, ok. Bueno, entonces lo que nos sirve básicamente para identificar si tiene toxoplasmosis congénita es la triada clásica de Sabin, ¿sí? Van a ser el niño con hidrocefalia, con calcificaciones cerebrales diseminadas, van a ser con coriorrenitis, donde lo vamos a ver con estrabismo y nistagmus, ¿sí? Con eso identificamos rápidamente una toxoplasmosis congénita, ¿sí? Ahora, si no, podemos básicamente identificar una toxoplasmosis congénita unos meses o años más tarde que nació el pendejo. O sea, ahí lo vamos a ver que el pibe tiene alteraciones visuales, tiene desorden del aprendizaje, tiene retardo mental, ¿no? Entonces ahí básicamente me identifico que el pibe tenía toxo y se lo diagnostiqué meses o años más tarde o justo me vino meses o años más tarde a mí, ¿sí? Y algo muy importante es que un 75 a 90% de los niños que nacen con toxoplasmosis es de manera subclínica, es decir, produce pocos o ningún síntoma, ¿sí? Entonces cuando el niño nazca, ¿sí? Lo más probable es que no tenga ningún síntoma o tenga muy poquitos, ¿sí? Y los síntomas los tienen ahí. El pibe puede aparecer con hepatosplenomegalia, con linfodenopatía, con ictericia, trastorno de coagulación, neumonitis, con coriorrenitis, microcefalia, calcificaciones intracraneales, glaucoma, fiebre y rash, ¿sí? Y ahí tienen un cuadro que se ve, ¿sí? Que el pasaje transplacentario, el riesgo, ¿sí? O sea, la posibilidad de transmitirlo a través de la placenta en el primer trimestre es donde se encuentra la menor posibilidad de transmitirlo por vía placentaria, ¿sí? Pero a medida que avanza el embarazo, ¿sí? En el segundo y tercer trimestre, aumenta, ¿sí? La posibilidad de transmitírselo al feto. Pero la, la, lo que es la gravedad de la enfermedad, ¿sí? El daño que le puede producir al feto
está principalmente al inicio, en el primer trimestre, es donde la infección fetal más daño va a hacer, y en el segundo y tercer trimestre es donde la infección no va a provocar muchas cosas. De hecho, en el tercer trimestre es donde si el niño se infectó, sí, en el tercer trimestre van a ser con una infección subclínica, ¿sí? Entonces, donde está la gravedad es si el feto se embaraza, o si el feto se infecta en el primero o segundo trimestre, ¿sí? Y nada, es eso, ¿sí? La infección fetal, con pasar las semanas, aumenta la posibilidad de infección, pero al pasar las semanas, la gravedad de la infección disminuye, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, cuando un recién nacido nace y nosotros sospechamos que tiene toxoplasmosis, obviamente hay que pedir una ecografía cerebral porque puede tener una calcificación, hay que hacer un fondo de ojo, hay que pedir serología para toxo, ¿sí? Y hay que hacer un examen físico, ¿sí? Entonces, de ahí voy a poder identificar un recién nacido asintomático o un recién nacido sintomático. Si yo detecto que el niño, por todos estos estudios que le realicé, tiene síntomas de toxoplasmosis, le hago el tratamiento, ¿sí? Ahora, si el recién nacido es asintomático, yo le hice todo esto y no le detecté nada, debería evaluar a la madre, ¿sí? Entonces, según lo que tenga la madre, ¿sí? Yo le voy a dar el tratamiento, ¿sí? Si la madre, yo le hago el testeo y me dice que tiene toxoplasmosis, pero recibió el tratamiento adecuado, de igual manera, ¿sí? Yo le tengo que, básicamente, darle un tratamiento el primer mes y luego tengo que evaluarlo de vuelta clínica y serológicamente, ¿sí? En cambio, si la madre tiene una toxo indefinida, y el tratamiento fue inadecuado, ¿sí? Yo ahí tengo que hacer el tratamiento de una en el recién nacido, ¿sí? Y tengo que evaluarlo clínicamente y sacarle la serología, ¿sí? Entonces recuerden, ¿sí? Que la toxo se transmite en las embarazadas en forma de traquizoitos, es la forma que pasa a través de la placenta, ¿sí? Entonces acá tienen básicamente el tratamiento, que tienen la espiramicina y la pirimetamina y la sulfadiazina con leucoborina, ¿sí? Entonces, en embarazos menores a 21 semanas de gestación, yo uso la espiramicina. Ahora, embarazo después de las 21 semanas, el tratamiento ya es tóxico, ¿sí? Y teratogénico. Pero yo, es por eso, ¿sí? Que después de las 21 semanas, el tratamiento, o sea, si yo le detecto que tiene toxos en menos de 16, si tiene toxos en menos de 16 semanas, yo se le tengo que hacer igual el tratamiento, ¿sí? A pesar que sea tóxico y teratogénico, ¿sí? Entonces, si es después de las 21 semanas, yo le utilizo el pirimetamina y la sulfadiazina con leucoborina, ¿sí? Como complementario puedo usar corticoides para lesiones oculares, ¿sí? Y nada, obviamente va a tener efectos adversos, va a generar hepatotoxicidad, reacciones alérgicas, depresión medular, ¿sí? Y el tratamiento con el neonato, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es derivar, ¿sí? El tratamiento neonatal, ¿sí? Lo va a hacer un especialista. Lo, lo va a evaluar un infectólogo y un neonatólogo o pediatra entrenado, ¿sí? Entre el infectólogo y el pediatra le van a hacer el tratamiento al pibe, ¿sí? Entonces lo único que ustedes hacen es derivar al pibe, ¿sí? Entonces lo más importante que ustedes tienen que hacer es diagnosticar de manera precoz con esto del test de avidez, ¿sí? Y ahí identifican si hacen el tratamiento o no, ¿sí? Y acá tienen recomendaciones del tratamiento, pero de vuelta, ustedes lo que tienen que hacer es derivar, ¿sí? Porque el que se va a encargar del tratamiento neonatal es el infectólogo y el pediatra entrenado, ¿sí? Ustedes como médicos generales no van a hacer todo este quilombo, ¿sí? Bueno, entonces, prevención, carne bien cocida, vegetales no crudos,
los vegetales los tengo que cocinar y los tengo que lavar también, ¿sí? Lavado de manos, limpieza de superficie. Si hace jardinería tiene que usar guantes porque se puede contagiar por la materia fecal. Tiene que evitar el contacto con excretas de gatos y tiene que lavar todos los alimentos, ¿sí? Entonces, de verticales, una de las más importantes es la toxo, ¿sí? Ahora, la segunda más importante es el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Es la segunda más importante, ¿sí? Bueno, entonces, taxonomía, género Streptococcus, especie Agalactiae, ¿sí? Es un gran positivo, es cocos en cadena, produce beta hemólisis, pero a veces produce hemólisis difusa, ¿sí? Y hay básicamente hay una población de Agalactiae que produce beta hemólisis, que va a ser difusa, y hay otra población de la Agalactiae que produce gamma hemólisis, que es decir, no hace hemólisis, ¿sí? Dependiendo de la población de Agalactiae que yo agarre, o hace beta o gamma, ¿sí? Y el estreptococo beta hemolítico se va a caracterizar porque en el peptidolicano tiene unos polisacáridos de superficie que se los clasificó como los polisacáridos del grupo B de Lancefield, ¿sí? Entonces es un estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿sí? Otra característica no tan importante es anaerobio facultativo, su cápsula es su principal factor de virulencia, no tiene estacionalidad, no tiene vacuna, ¿sí? Produce infecciones de transmisión vertical en neonatos, infección y el porperio, ¿sí? También es muy importante las infecciones de piel, ¿sí? Esto, infección de piel es súper importante. Infección de piel, partes blandas, y puede llegar a producir bacteremia, sin foco en pacientes diabéticos, cirróticos y oncológicos, ¿sí? Entonces, en la embarazada básicamente no tiene no tiene valor el patógeno. En la embarazada no le va a producir nada, ¿sí? La mujer puede tener una bacteriuria asintomática si se infecta por el beta hemolítico, puede tener una infección urinaria, una coriomniotis, una endometritis y una bacteremia, ¿sí? Pero todo esto se le da un tratamiento, ¿sí? Pero no es que le hace mierda al feto, no. El beta hemolítico no hace nada, ¿sí? El tema es cuando el neonato nace por el canal de parto, que ahí el neonato se infecta, y cuando el neonato se infecta puede sufrir sepsis tempranas, meningitis, neumonía, ¿sí? Es muy dañino esto, ¿sí? Entonces, ahí pongo a cargar esto antes que se me apague. Bueno, entonces el problema con el beta hemolítico es que se encuentra en el canal de parto, ¿sí? Ahora, el problema de esto, ¿sí? Es que un 10 al 30% de las mujeres gestantes embarazadas son portadoras asintomáticas de la bacteria, ¿sí? Un 10 a 30% lo va a tener en el aparato digestivo inferior, ¿sí? Y del aparato digestivo inferior se puede llegar a transmitir al aparato genitourinario, ¿sí? Un 10 a 30% de las mujeres embarazadas lo tienen asintomático, ¿sí? Entonces, esta bacteria se puede encontrar en el canal anal o en el canal vaginal, ¿sí? Entonces, cuando el niño nazca, ahí se puede contagiar. Entonces, lo que hay que hacer, ¿sí? Es un tamizaje, ¿sí? El tamizaje, ¿sí? Se va a hacer entre la semana 35 y 37. El tamizaje tiene alta sensibilidad y alta especificidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto del tamizaje? ¿Por qué yo le hago un tamizaje en la semana 35 y 37 y no se lo hago en la semana 20 y lo trato? Porque si vos se lo tratás en la semana 20, es muy probable que la mujer se vuelva a reinfectar. Porque es básicamente una bacteria
que va a formar parte, la mujer puede llegar a ser portadora sintomática en la microbiota a nivel del intestino, ¿sí? O a nivel vaginal, ¿sí? Entonces es muy probable que si usted le dan el tratamiento en la semana 20, para la semana donde tenga que hacer el trabajo de parto, ya se haya reinfectado otra vez, ¿sí? Entonces la profilaxis, el screening se hace en la semana 35 y 37, ¿sí? Entonces básicamente se utiliza el hisopado de Stuart, que el hisopado de Stuart lo que suele caracterizarse es que tiene un hisopo acá y otro hisopo del otro lado, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente es un hisopado vaginal. Nunca se utiliza el espéculo porque el espéculo puede contagiar la muestra. Entonces se abre, ¿sí? Con los dedos, los labios menores, y se introduce un poquito el hisopado, el hisopo, ¿sí? Se saca una muestra y se coloca acá adentro, en el frasquito. Luego sacamos otro frasquito más y lo que hacemos básicamente es arrastrarlo por toda la zona perineal. La zona perineal es la zona que se encuentra entre la vagina y el ano. Y luego de ahí, una vez que lo arrastramos de la vagina a la zona perineal hasta el ano, ¿sí? Ahí tengo que introducirlo a nivel anal, ¿sí? Y ahí básicamente, obviamente esto se hace también sin espéculo, ¿sí? Entonces una vez que hice eso, lo guardo en el frasquito y luego de ahí lo tengo que cultivar y realizar la identificación antimicrobiana, ¿sí? Entonces el beta hemolítico, el tamizaje se realiza entre la semana 35 y 37, ¿sí? Esto fue pregunta de examen, ¿sí? Lo pregunta muy seguido. A esto le repito como beta hemolítico grupo B, ¿sí? Y es bastante importante. Ok. Los cultivos, ¿no? Entonces, básicamente se realiza un cultivo selectivo con antibióticos y luego un subcultivo en agar sangre. La identificación microbiana se va a realizar con todas estas pruebas, ¿sí? Tenemos la catalasa y la oxidasa, ¿sí? Acá tenemos la prueba de la catalasa que va a dar negativo, ¿sí? Y la prueba de la oxidasa también va a dar negativo, ¿sí? También por otro lado, podemos hacer hidrólisis de hipurato de sodio por modificación de pH, y ahí vamos a ver que porque generó una modificación del pH cambia el color, ¿sí? También podemos hacer la prueba de Camp y me va a dar positiva, ¿sí? Y si no, directamente podemos hacer aglutinación de látex positiva para los polisacáridos del grupo B de Lancefield, ¿sí? Con cualquiera de estas se realizan varias pruebas, ¿sí? Pero con la sumatoria de estas pruebas yo identifico, ¿sí? Que es el beta hemolítico del grupo B, ¿sí? Con estas 4 pruebas yo lo identifico. Entonces, el tamizaje se hace en la semana 35-37, ¿sí? Y si ahí me da básicamente positivo, yo tengo que hacer el tratamiento por penicilina intraparto, ¿sí? Entonces, yo le tomo la muestra rectal y del introito vaginal para cultivo entre la semana 35 y 37. Si me da positivo, tengo que utilizar penicilina intraparto, ¿se entiende? Obviamente es penicilina G, ¿sí? La alternativa, si es básicamente alérgica a la penicilina, yo puedo usar la ampicilina, ¿sí? Ok. Ahora, si es una mujer que nunca se hizo el beta hemolítico en la semana 35-37, porque cuando tenía ese control nunca fue y me cae justo para el trabajo de parto, es una mujer que no está cultivada, o que el cultivo es incompleto, o que todavía no me llegó el resultado, ¿sí? Entonces ahí tengo que evaluar si tiene factores de riesgo. Si la mujer tiene fiebre intraparto mayor a 38 grados y una rotura de membranas mayor a 18 horas, ahí le tengo que realizar
penicilina intraparto, ¿sí? Ahora, básicamente, si me da negativo, no es necesario la penicilina intraparto, ¿sí? Ahora, si la mujer me viene con otros factores de riesgos y me cumple estos 3 factores de riesgo, yo le tengo que dar penicilina intraparto. Es decir, si la mujer viene con hijos previos con la enfermedad invasiva de estreptococo beta hemolítico, si me viene, por ejemplo, con bacteriuria con el estreptococo beta hemolítico durante el embarazo, o me viene con un parto prematuro menor de 37 semanas, con cualquiera de estas 3, yo le tengo que dar penicilina intraparto, ¿sí? Entonces, nada, yo siempre le tengo que dar los betalactámicos, y ahí en los betalactámicos yo en el cultivo voy a evaluar si es sensible a eritromicina y a clindamicina, ¿sí? Y tengo que determinar la SIM para la vancomicina en lo que es el antibiograma, ¿sí? Bueno, entonces el neonato, cuando nace con el estreptococo beta hemolítico de grupo B, ¿sí? Eh, puede tener una sepsis precoz en los primeros 6 días. Un 80-90% de la sepsis ocurre en las primeras 24 horas, ¿sí? Entonces puede aparecer con una sepsis sin foco evidente 25-40%, puede aparecer con una neumonía de 35-55%, o puede aparecer con una meningitis de 5-15%. Es decir, el niño va a padecer todas estas cositas, ¿sí? En los primeros 6 días, pero un 80-90% va a ocurrir en las primeras 24 horas. Y la sepsis precoz es en las primeras 24 horas, ¿sí? Bueno, entonces el estreptococo beta hemolítico tiene una letalidad de 5 o 10%, ¿sí? Aún con óptima atención médica, es muy probable que el pibe se muera, ¿sí? Y si no, el niño puede tener una sepsis tardía. El niño puede tener síntomas después del día 7 al 90 del embarazo, ¿sí? Ahí el niño va a aparecer con bacteremia. Un 40% de estos niños aparecen con meningitis. Puede aparecer con artritis o osteomelitis, con adenitis, con celulitis. Y la letalidad en este caso es de un 2 a 6%. Y si no, el niño que nació por el canal de parto también puede tener una sepsis muy tardía, que esa sepsis va a ser mayor a 90 días. Esto sucede principalmente en prematuros extremos que están hospitalizados o pacientes con VIH o inmunosuprimidos, ¿sí? Hay algunos riesgos que provocan, ¿sí? Que hay un riesgo que provoca que la mujer tenga mayor posibilidad de tener el estreptococo beta hemolítico grupo B. Sería básicamente ser adolescente, mayor en madres afroamericanas y no fumadoras, ¿sí? También hay factores de riesgo para que se contagie al pibe a nivel obstétrico, ¿sí? Que es ruptura prolongada de membranas, parto prematuro, fiebre intraparto. También si tiene bacteriuria con estreptococo beta hemolítico, si tiene hijos previos con estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Y factores inmunológicos, ¿sí? Si tiene un bajo nivel de anticuerpos contra el polisacárido capsular. Entonces, como ven, en el examen preguntan mucho esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hago, ¿sí? Sí, ¿qué es lo que hago con una mujer embarazada si me cae a las 35 semanas de embarazo? Bueno, nosotros habíamos visto, ¿sí? Que si me cae con cualquiera de estos 3, yo le tengo que dar sí o sí el tratamiento, ¿sí? En este caso, ¿qué dice? Me cae con 35 semanas. Bueno, ¿cuál es la conducta obstetricia adecuada si la pesquisa de 35 semanas resulta positiva? Entonces, nada, profilaxis intraparto con el antibiótico beta-lactámico que es penicilina G, ¿sí? Pero si me cae sin hacer esto, ¿sí? Con cualquiera de estas características, yo le tengo que dar
la profilaxis, ¿sí? Son las que hice acá, ¿sí? Son estas tres. Bueno, después tiene la Listeria monocitogenes, que la Listeria monocitogenes ustedes ya la vieron en lo que es ETAs, ¿sí? Ya se la deberían saber. Entonces la Listeria monocitogenes es un bacilo gram positivo, en el Murray está como cocobacilos, este se cultiva en agar sangre, produce beta hemólisis, ¿sí? Detección de antígeno por aglutinación con látex no, producción de biofilm, ¿sí? Importante esto. Yo cuando rendí en el examen, ¿sí? Literalmente la pregunta decía, ¿cuáles de los siguientes patógenos se puede detectar por aglutinación con látex? Y te tiran opciones, ¿sí? Eso me lo habían tomado a mí, por eso se lo destaco. Bueno, producción su factor de virulencia principal es que produce biofilm, ¿sí? La Listeria monocitogenes es una patología que si te infecta a vos, si estás normal, no te pasa nada. Pero si estás inmunodeprimido, te hace pelota, ¿sí? Te hace pelota. La población básicamente susceptible principalmente son los adultos mayores porque tienen inmunosenescencia, tienen las defensas bajas y la embarazada de tercer trimestre, ¿sí? Y obviamente los neonatos porque sale con un sistema inmune muy muy inmaduro, ¿sí? La transmisión de la Listeria monocitogenes principalmente es por leche cruda, ¿sí? Y por lo que son los embutidos, ¿sí? Si una mujer come un postre de leche y ese postre de leche está hecho con leche cruda, ¿qué es leche cruda? Es una leche, ¿sí? Que ustedes la obtienen de la vaca, que está sin pasteurizar. El pasteurizar es básicamente hervir la leche para matar todas las bacterias, que eso lo hacen todas las cadenas que venden leche, ¿sí? Es por ley. Entonces, cuando vos vas a comprar un sachet de leche serenísima, ¿sí? Esa leche, antes de mandarla ahí, en ese freezer donde vos la sacás, la empresa lo que tuvo que hacer es servirla, ¿sí? Para matar todas las bacterias y luego de ahí la enfrió. Entonces, la leche cruda es medio raro, pero puede ser que, por ejemplo, estás en un coche, te vas de vacaciones al interior y ves en un rincón, ¿sí? Esas mesitas en medio del campo, ves gente que vende postres caseros. Y bueno, si el postre está elaborado con leche cruda, ahí cagaste, ¿sí? Ahí te puedes infectar, ¿sí? Y también por embutidos, ¿sí? Si la mujer consume básicamente fiambre y el fiambre está contaminado, ahí la mujer se puede llegar a contagiar. Pero bueno, recuerden que la Listeria monocitogenes, la mujer embarazada se suele infectar principalmente el tercer trimestre, ¿sí? Y entonces a la mujer embarazada esto no le hace nada. El tema es que va a estar el tema es que o lo transmite por vía transplacentaria o lo va a tener a nivel del canal de parto. Y esto va a generar una mortalidad muy elevada de un 20-30% en el neonato, ¿sí? Bueno, acá tienen las características, una bacteria intracelular facultativa, ¿sí? Bueno, puede estar en el ambiente, tiene algunos hospedadores como los bovinos, los caprinos, los ovinos, las aves, los peces y los crustáceos, ¿sí? Pero bueno, lo principal sería esto. Ustedes básicamente se pueden llegar a contaminar por comer vegetales crudos, la leche cruda, derivados de lácteos sin pasteurizar, carnes no cocinadas o poco cocinadas, carnes procesadas como fiambre, salchicha, paté, pescado, ahí es donde se contagian, ¿sí? También por contacto directo con animales infectados, ¿sí? Si ustedes van básicamente al campo y tocan unas vacas, ¿sí? Y ahí se pueden contagiar de Listeria monocitogenes, ¿sí? También si entran en contacto con una mosca que estuvo en contacto con una persona que tuvo contacto con estos animales enfermos, o si lo muerde una garrapata, que
mordió previamente una vaca infectada, ahí también se pueden contagiar, ¿sí? Es muy raro, pero puede llegar a pasar que te puedas contagiar de Listeria monocitogenes laburando en asistencia de parto, ¿sí? O trabajar en mataderos, o entrar en contacto con animales, con la materia fecal de animales infectados, o entrar en contacto con materiales contaminados, ¿sí? Entonces la transmisión nosocomial, que es por asistencia de parto, es muy raro, pero puede llegar a pasar. Entonces, básicamente, sí, la Listeria monocitogenes te puede llegar a producir estas 4 cositas. Y acá lo tienen según el Murray. Entonces, si vos te enfermas de Listeria monocitogenes porque tomás leche cruda, o porque tocaste un animal, o porque tocaste su materia fecal, o porque directamente comiste fiambre que estaba contaminado, ¿no? Si vos básicamente lo hiciste, o sea, fue por una ingesta, ¿sí?, de la bacteria, ahí te produce solamente una gastroenteritis febril aguda. Se va a tener fiebre, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea y rara vez mialgia. Ahora, si usted tenía una herida abierta y por ahí entró la Listeria monocitogenes, le va a generar listeriosis local o cutánea, que es básicamente una erupción cutánea. Le van a aparecer pápulas, pústulas en el brazo, en la mano. Además de eso, como les produce una infección, puede tener fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, ¿sí?, dolor generalizado. Y si no, directamente, ¿sí?, una listeriosis oculoglandular, ¿sí?, que esto puede llegar a pasar si la bacteria llega a entrar en contacto en su ojo, ¿sí? Si la bacteria entra en el ojo, ahí le puede llegar a generar una conjuntivitis o una inflamación de los ganglios linfáticos delante de las orejas, ¿sí? Entonces eso sería listeriosis oculoglandular, ¿sí? Y si no, si el pibe se contagia por el canal de parto, va a tener una listeriosis del sistema nervioso central, ¿sí? Esto suele ser principalmente en neonatos y también puede llegar a producirse en adultos mayores que tienen senescencia o en personas que tienen VIH, ¿sí? Entonces, básicamente en la enfermedad neonatal tenemos la enfermedad de comienzo precoz, que en la enfermedad de comienzo precoz el niño lo va a adquirir, ¿sí?, por vía transplacentaria. Y si no, tenemos la enfermedad de comienzo tardío, que lo va a adquirir después que nace el pibe, ¿sí? Entonces, si es de aparición precoz, que se contagió por vía transplacentaria, el pibe puede salir con aborto o mortinato, es decir, el recién nacido nace muerto, o puede tener un parto prematuro, ¿sí? Y también puede tener una granulomastosis infatiséptica, ¿sí? También puede tener formación de abscesos y de granulomas en múltiples órganos, ¿sí? Y si es de comienzo tardío, se va a enfermar 2 a 3 semanas después del trabajo de parto. Y ahí puede aparecer con meningitis, meningoencefalitis o sepsitemia, ¿sí? Y recuerden que la mujer embarazada, donde más se contagia, es en el tercer trimestre, porque en el tercer trimestre es donde la inmunidad celular de la mujer disminuye, ¿sí? Entonces ahí la mujer, por lo general, si se llega a infectar, va a sufrir síntomas pseudogripal, lo va a confundir como una gripe, ¿sí? Y esto se resuelve sin tratamiento, pero después contagia al niño, ¿sí? Y nada, puede llegar a generar una bacteremia y puede llegar a generar una meningitis. Pero bueno, la meningitis suele ser básicamente en personas que tienen, en personas inmunodeprimidas. Es muy raro que le agarren meningitis a un adulto por la Listeria monocitogenes. Pero que puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, sí. La mujer embarazada se va a infectar principalmente ¿en dónde? En el tercer trimestre, ¿sí? Esa va a ser su transmisión de tipo perinatal.
Eh, bueno, el diagnóstico depende de dónde lo agarren, ¿sí? El diagnóstico de laboratorio, si le está generando una meningitis a la persona, le toman le sacan una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces ahí le hacen una tinción de Gram, ¿sí? Y van a ver que hay cocobacilos gram positivos intracelulares y extracelulares. Entonces esto te indica que probablemente sea Listeria monocytogenes, ¿sí? También la tinción de Gram está acompañada por qué cosa, por lo que es la edad, ¿sí? De la persona. Eh, entonces nada, con eso lo identifican fácilmente, pero no es el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo lo van a tener que realizar en cultivo, ¿sí? Entonces nada, lo cultivan y les va a sacar eh, la Listeria monocytogenes. Se van a usar medios selectivos con enriquecimientos en frío. Van a ver ahí que hace beta hemólisis, ¿sí? Entonces esto lo ayuda básicamente a identificarlo rápidamente. Cuando ustedes hacen el cultivo, una vez que lo multiplican, hacen las pruebas bioquímicas, ¿sí? Y con eso lo diagnostican rápidamente. El tratamiento de gentamicina con penicilina o ampicilina, ¿sí? Y nada, acá tienen las pruebas bioquímicas que se hace, ¿sí? La catalasa positiva, el ácido de glucosa, que hidrolice la escualina, que den positiva en las reacciones de Box Proskauer y del rojo metilo, que sea móvil, ¿sí? Todo esto me ayuda a identificar el género, y después hay otras pruebas bioquímicas que me ayudan a identificar la especie, ¿sí? Pero nada, sepan básicamente que yo voy a tomar una muestra clínica. La muestra clínica pueden ser líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido amniótico, parte de la placenta o tejido fetal, ¿sí? Y luego de ahí lo cultivo en agar sangre, y luego de ahí lo que voy a hacer básicamente son las pruebas bioquímicas, ¿sí? Nada, esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Lo que puede llegar a producir. Y con eso vimos las dos patologías más importantes, que es toxoplasmosis y la otra que era el beta hemolítico de grupo B, y vimos Listeria monocytogenes. Igual queda otra más. Quedan 133 diapositivas. Acá se repite sífilis, ¿sí? Porque sífilis también se puede transmitir por vía por vía perinatal. Puede ser por transmisión vertical la sífilis también. Bueno, la sífilis congénita, ustedes en la mujer embarazada, ¿sí? Le van a realizar el BRL en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Y luego se tiene que repetir el BRL en el tercer trimestre y en el puerperio, ¿sí? Y con eso básicamente lo pesquisan si hay posibilidad de sífilis congénita o no, ¿sí? Ok, entonces la sífilis congénita se va a adquirir a partir de una mujer que está infectada y que no recibió el tratamiento adecuado, ¿sí? El pasaje va a ser por vía transplacentaria, ¿sí? Recuerden que el factor de virulencia por el cual atravesaba el treponema pallidum, ¿sí? Era la hialuronidasa, que le permitía, ¿sí?, destruir vasos sanguíneos. Entonces de esa manera el treponema pallidum va a pasar a través de la placenta. Entonces el pasaje eh, bueno, lo va a transmitir por una vía transplacentaria durante la gesta o el trabajo de parto, ¿sí? Un 80-90% o sea, la tasa de transmisión es un 80-90% en la sífilis, en el segundo estadio, ¿sí? Y nada, ahí en un 40% produce aborto o mortinato, ¿sí? Y luego
esto de aborto inordinato disminuye lentamente con las etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿sí? Sería sífilis terciaria o latente, ¿sí? Y bueno, el treponema utiliza la hyaluronidasa para atravesar la placenta. Entonces, ustedes sepan, sí, que en la primera visita prenatal, sí, en el primer trimestre, ustedes le realizan un BRL y luego lo repiten en el tercer trimestre, sí. Y si el BRL le da positivo, tienen que también evaluar a la pareja, sí. Bueno, por lo general la sífilis primaria y secundaria en la mujer embarazada suele pasar desapercibido, ¿sí? En la mujer embarazada no se suelen generar no se forman los sífilis en sífilis secundaria, pero en la sífilis primaria, como tiene el chancro dentro del canal vaginal o tiene el chancro en los labios menores, ¿sí? Es muy raro que la mujer se encuentre el chancro, ¿sí? Además, otra cosa que puede llegar a dificultar el embarazo de la sífilis, el diagnóstico de la sífilis, es que el BRL solo está básicamente, la mayoría de las embarazadas lo tiene en el estadio latente, ¿sí? Y solamente el BRL le va a dar positivo, pero la prueba treponémica no le va a dar positivo, ¿sí? Entonces nada, la fase primaria es difícil su localización, de hecho tiene poca sintomatología, es muy difícil diagnosticarlo en la fase primaria. En la fase secundaria se supone que están los sífilides, ¿sí? Pero no se presentan todas las embarazadas. Y del periodo de latencia no se encuentran lesiones, ¿sí? Y recuerden que en las infecciones latentes o terciarias la transmisión se reduce, ¿sí? Entonces donde más infecta es en la fase secundaria. Y acá repetimos todo el treponema que ya lo vimos creo que ayer. Ok, entonces hay unos problemas a nivel de la serología, ¿sí? Las pruebas no treponémicas pueden ser negativas si la sífilis es temprana o si la sífilis está en incubación. Los títulos muy altos pueden dar fenómenos, pueden dar reacción de falso negativo por un fenómeno prozona, ¿sí? Hay pruebas falsos positivos por el embarazo, también puede ser por la drogadicción, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y nada, principalmente es porque la mayoría de las mujeres embarazadas lo tienen en un estado latente y solo tienen BRL positivo, ¿sí? Acá tienen los síntomas, ¿sí? Qué es lo que va a tener el pibe en los primeros 2 años de edad si nace con sífilis. Recuerden que un 50% son asintomáticos al nacer, pero bueno, los que nacen suelen tener prematurez o restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Que es el RCIU. Entonces va a tener alteraciones a nivel respiratorio, hematológico, hepático, renal, neurológico, óseo, piel, ¿sí? Nada, acá te dice básicamente la sífilis congénita temprana, los síntomas que va a tener, ¿sí? Bueno, los signos más tempranos son lesiones mucocutáneas, rinitis, retraso madurativo, restricción de crecimiento, ¿sí? Pseudoparálisis, adenomegalia, ¿sí? Y un 50% de los recién nacidos están asintomáticos. Acá tienen todos los síntomas que va a tener cuando apenas nace, ¿sí? Y después de los 2 años va a tener todos estos síntomas. Que esto corresponde básicamente a la sífilis terciaria en el recién nacido, ¿sí? Bueno, entonces la manifestación tardía, ¿sí? Anomalías en la dentición permanente, enfermedad ocular como uveitis, corionitis, queratitis, sordera del octavo par, compromiso del hueso y articulaciones, manifestaciones neurológicas, retraso mental, convulsiones, ¿no? Entonces, el uso de un solo tipo de prueba serológica no es suficiente, ¿sí? Se tiene que utilizar prueba treponémica y no treponémica, ¿sí? Y esto lo recontra preguntan en el examen, chicos, ¿sí? Esto se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? ¿Cuánto es un caso probable? ¿Cuánto es un caso confirmado? ¿Sí? Lo que más les interesa es el caso confirmado, ¿sí? Entonces hay solamente 3 casos, ¿sí?
Bueno, si el niño es mayor a 7 meses y la serología de BRL y la prueba treponémica le da positivo, es un caso recontra confirmado que tiene sífilis, el pibe, ¿sí? Ahora, si el recién nacido o el recién nacido muerte tuvo una madre que tuvo sífilis sin tratamiento o el tratamiento fue inadecuado, ¿sí? Por más que no tenga signos, por más que no tenga síntomas o por más que no le hayan hecho resultados de laboratorio, se considera que ese pibe tiene sífilis, ¿sí? Importantísimo eso. Ahora, si la prueba no treponémica le da positivo y hay síntomas de sífilis, ¿sí? Ya sea alteración en radiografía en huesos largos o evidencia clínica o alteración de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto básicamente es, diagnóstico confirmado, ¿sí? Igual lo leí mal. Niño con prueba no treponémica positiva y evidencia de sífilis congénita, caso confirmado. O alteraciones en la radiografía de huesos largos, también caso confirmado. O líquido cefalorraquídeo con prueba treponémica positiva o aumento de las proteínas sin otra causa que lo justifique, caso confirmado, ¿sí? Y nada, recuerden que el caso confirmado lo van a hacer por observación directa en lesiones de recién nacido, evaluando la placenta, evaluando el cordón umbilical o el material de la autopsia, ¿sí? Y el caso probable, que no interesa tanto, es cuando el BRL da positivo, cuando la madre tiene BRL positivo y las pruebas treponémicas positivas, cuando no tiene un tratamiento adecuado, ausencia de seguimiento serológico, signos clínicos en recién nacido, alteración radiológica en huesos largos, IgM específica, ¿sí? A mí lo que me habían tomado era cuáles de los siguientes casos es caso confirmado de sífilis congénita. Y es básicamente esto, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente esto que se lo tienen que saber de memoria. El otro día lo practicamos, así que más o menos se lo deben saber ya, ¿sí? Y acá un meme que había ahí colocado yo, ¿no? La prueba no treponémica da positivo y la prueba treponémica da positivo. Entonces, debería ser, ese pibe tiene sífilis, ¿no? Pero es todo esto. Sífilis materna con posible infección recién nacido, madre tratada en el embarazo, madre con sífilis latente y posible reinfección en el recién nacido, sífilis reciente o previa a la madre, posible infección recién nacido, ¿sí? Tiene un montón de cosas. Bueno, habíamos dicho, sí, que en la madre hay que evaluar la serología para sífilis, ¿sí? Además de evaluar eso en la madre, hay que evaluar ELISA para VIH, hay que evaluar el antígeno de superficie para la hepatitis B y hay que evaluar para hepatitis C, ¿sí? En el recién nacido se va a hacer un examen clínico, radiografía de huesos largos, tórax, prueba treponémica, no treponémica, se puede pedir una punción lumbar, un hemograma, hepatograma, orina completa, valoración visual y auditiva, ¿sí? A mí lo que me habían tomado de sífilis congénita era esto que les señalé de caso confirmado, ¿sí? Bueno, luego tienen el VIH vertical, ¿sí? Entonces, el VIH por transmisión vertical, ¿sí? El riesgo estimado es del 14% en madres con infección establecida, ¿sí? Y hay un 29% para niños los cuales la madre adquiere VIH durante la lactancia materna, ¿sí? Entonces, algo muy importante que se tiene que hacer es la suspensión de la lactancia materna, ¿sí? Entonces, básicamente, durante el control del embarazo es obligatorio que ustedes le ofrezcan a la mujer y a la pareja que se hagan un test de VIH. Si no lo quieren hacer, allá ellos, ¿sí? Bueno, acá tienen los algoritmos que los repasamos el otro día. Todo esto de VIH que lo habíamos visto el otro día también.
Bueno, un solo comentario, sí, de VIH vertical, es que cuando una mujer tiene VIH, sí, obviamente, ¿qué le van a estar dando? Antirretrovirales, ¿sí? Para que el VIH disminuya, ¿sí? Entonces, ustedes primero lo pesquisan, luego de ahí lo diagnostican, primero lo diagnostican, no, perdón, primero lo pesquisan, luego confirman el diagnóstico, le toman la carga viral y le dan los antirretrovirales. Ahora, dependiendo el número de carga viral, se le puede básicamente decir a la mujer: vos podés tener trabajo de parto natural o estás obligada a cesárea, ¿sí? Pero eso ya es decisión de la mujer. Ustedes le pueden decir las recomendaciones. Debido a tu nivel de carga viral, lo recomendado sería hacer cesárea. Pero si la mujer quiere parto vaginal, se hace parto vaginal, ¿sí? Y lo mismo con eso de si los niveles están muy bajos. Debido a tus niveles de carga viral como están disminuidos, vos podrías hacer trabajo de parto. Y hay un 10 o 15% que se infecta el pibe, ¿sí? Pero lo recomendado sería que haga cesárea, ¿sí? Uno le puede ofrecer el trabajo de parto vaginal, no lo recomendado. Ustedes obviamente no pueden decidir, ustedes no le pueden hacer una cesárea de una sin preguntarle. Todo esto va con consentimiento informado, obviamente, porque se comen terrible juicio. Si la mujer es una mujer inconsciente que quiere tener parto vaginal, no puedes hacer nada. Y sepan básicamente que la lactancia materna se suspende de manera inmediata, ¿sí? De hecho, todos estos pibes van a alimentarse con leche de fórmula, ¿sí? Igual, bueno, VIH por canal de parto y eso, dudo mucho que les tomen, porque eso recién se ve en SIM, ¿sí? En lo que es obstetricia. Se dudo mucho que le tomen eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan dos patologías nomás. El citomegalovirus y la rubiola. Ok. El que a mí me tomaron en el final era la rubiola, ¿sí? Ese es el que me tomaron a mí. En el final de diciembre. Entonces, bueno, a ver. Rubiola, rubivirus, especie rubiola, es un virus envuelto, ¿sí? La rubiola se puede localizar en la piel, en la mucosa faríngea a nivel de la rinofaringe, ¿sí? En otros órganos puede estar en los pulmones y en el ganglio linfático, ¿sí? Por lo general en la primoinfección es de carácter exantémica, ¿sí? Salen como unos granitos y ahí termina, ¿sí? Muy rara vez la rubiola produce complicaciones, pero en el embarazo es donde hay mayor complicación, ¿sí? Entonces, la transmisión de la rubiola puede ser por vía vertical, por aire, por superficie contaminada o por vía transplacentaria, ¿sí? Entonces, por vía transplacentaria, donde puede llegar a contagiar es hasta las 20 semanas. ¿Cómo que hasta las 20 semanas? Bueno, si te contagias antes de las 20 semanas, el feto va a tener síntomas. Si se contagia después de las 20 semanas, se va a contagiar, pero va a ser asintomático el pibe, ¿sí? Entonces, la población más vulnerable es en fetos de menos de 20 semanas, ¿sí? ¿Y cómo se hace la prevención? Con la vacuna triple viral, ¿sí? Una mujer embarazada se puede llegar, una mujer antes del embarazo se puede prevenir de esta patología con la triple viral, ¿sí? Porque tampoco hay un tratamiento muy eficaz para la rubiola. Lo único que se puede hacer es básicamente un control preconcepcional antes que se embarace, y ahí simplemente le aplican la triple viral. Y una vez que le aplican la triple viral, la mujer no puede quedar embarazada por 30 días, ¿sí? Entonces, la pregunta de examen era básicamente, para el virus de la rubiola,
¿cómo sería el esquema de la triple viral para una mujer que quiere quedar embarazada? ¿Cómo sería el esquema, chicos? ¿Se lo Una saben? dosis. Solamente una dosis, exacto. Esa era la respuesta correcta. ¿Sí? Y esa es la que no puede No, como quedar embarazada dentro de los 29 días. ¿Es esa? sí, es esa. Sí, no puede quedar embarazada dentro de los 29 días y es solamente una dosis. Eso fue pregunta de final de diciembre. ¿Sí? Igual estaba regalada la pregunta, pero bueno. Cuando preguntaron esquemas, porque eran 4 opciones, decía uno, una dosis, otro decía 2 dosis, una dosis, pero es una dosis, pero se puede dar durante el embarazo, 2 dosis, pero es inactivada, ¿no? Entonces jodían con eso. ¿Sí? La respuesta correcta era solamente una dosis y que no puede quedar embarazada por 29-30 días. ¿Sí? Simplemente eso. Y sepan básicamente que el riesgo de la rubiola es que se infecte en las primeras 20 semanas. Ahí es donde le generan los síntomas. Si se infecta al feto después de las 20 semanas, o si se infecta a la embarazada después de las 20 semanas de gestación, la infección suele ser asintomática, no le pasa nada. ¿Sí? Entonces, cuanto más precoz es la infección, más grave es. ¿Sí? Bueno, acá tienen básicamente, dependiendo de la semana donde te infectes, los efectos más graves, ¿sí? Los efectos más graves después de las 20 semanas son casi nulos, es asintomático el pibe, ¿sí? Pero si se infecta en las primeras 8 semanas, agárrate, ¿sí? Y acá tienen todos los síntomas, tienen síntomas hemáticos, hepáticos, cardíacos, neurológicos, oftálmicos, general, ¿no? Todo esto le puede agarrar al feto si se infecta en las primeras 20 semanas, ¿sí? O sea, lo hace pelota, ¿sí? Eh, entonces, nosotros, igual recuerden que la rubiola no se pesquisa, ¿sí? No es algo de rutina. Pero ustedes, si quieren saber que hay una infección pasada, le pueden pedir una IgG específica y con eso identifican rápidamente si tuvo rubiola, ¿sí? Y nada, si ya tuvo rubiola, lo que puede pasar es que la rubiola, no, era el citomegalovirus eso. No, podemos identificar rápidamente si tuvo rubiola con una IgG específica, pero esto no es algo que se realice de rutina, ¿sí? Y en una infección aguda podemos identificar rápidamente que la mujer se acaba de infectar porque aparece un rash, aparece básicamente un rash cutáneo aparece, ¿sí? Creo que por acá tengo una foto del rash, ¿sí? Entonces pueden ver este exantema con rubiola, que le van a aparecer máculas erimatosas a la mujer embarazada que le van a durar toda la vida, ¿sí? Entonces con esto podemos identificar rápidamente si la mujer tuvo una infección aguda. Pero nada, hay que estar bien al acecho para encontrar esto. En el examen físico hay que mirar todo el cuerpo, ¿sí? Eh, nada, entonces si nosotros identificamos una robiola, lo único que podemos hacer es asesorar sobre el riesgo. No hay básicamente tratamiento para esto. Entonces no haces nada, ¿sí? Eh, bueno, acá tienen los síntomas que tiene el niño. Va a tener fiebre, hipoactividad, fase dismórfica, ictericia, adamen globoso, hipertelorismo. Esto sí me lo preguntaron en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Y la respuesta correcta era el hipertelorismo. Te ponían cuáles de las siguientes patologías a nivel vertical, eh, cuál, eh, qué patología a nivel vertical tiene este feto, ¿sí? Y nada, te das cuenta por el hipertelorismo, ¿sí? También algo para el diagnóstico. Entonces, estas serían las 3 características muy importantes para identificar el feto que nació con rubiola: el hipertelorismo, la ictericia y la fase dismórfica, ¿sí? Pero bueno, el hipertelorismo para mí fue la clave para esa pregunta de examen. Bueno, la IgG, la madre va a dar
284, la IgG en el hijo va a dar 252 y la IgM en el hijo da 10, ¿sí? Bueno, se puede identificar con una biopsia hepática donde vamos a ver células gigantes, ¿sí? Bueno, no hay tratamiento específico, ¿sí? El tratamiento sintomático para reducir la fiebre, el dolor, ¿sí? Y la enfermedad es prevenible con la vacuna triple viral, ¿sí? La vacuna triple viral, ¿sí? Son en realidad 2 dosis, pero cuando la mujer está embarazada solamente se le da una dosis, ¿sí? Por más que nunca se dio ninguna triple viral, se le da solamente una dosis, ¿sí? Te protege contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola, ¿sí? Y nos queda solamente el citomegalovirus, ¿sí? Bueno, es un herpes virus, ¿sí? Entonces es un herpes virus humano 5, es el citomegalovirus. Se replica solamente en células humanas, no aparece en el humano, ¿sí? El tropismo viral va a infectar linfocitos, leucocitos, célula epitelial de ductus. Entonces, si infecta célula epitelial de ductus, va a estar en las secreciones. Entonces, aparece en la leche materna, en el semen, en la orina, en la saliva y en otros líquidos corporales, ¿sí? Eh, bueno, infecta al 1% de todos los recién nacidos, ¿sí? Y el recién nacido infectado tiene mayor posibilidad de tener anomalía congénita, ¿sí? Entonces, 1 cada 150 está enfermo al nacer, ¿sí? Y 1 cada 750 está enfermo y esto le provocó una anomalía congénita, ¿sí? Un 50-80% de los adultos están contagiados por el citomegalovirus a los 40 años, ¿sí? Entonces suele ser una enfermedad sintomática o muy leve en los adultos o en los niños, pero tiene gran peso sobre los inmunodeprimidos, ¿sí? El citomegalovirus se libera de forma esporádica durante toda la vida si uno está enfermo, ¿sí? Es decir, si yo tengo básicamente citomegalovirus, lo voy a estar transmitiendo de manera esporádica a través del semen, a través de mi saliva, ¿sí? De manera constante. Entonces la mujer embarazada se puede contagiar por estar en contacto con sangre, con tejidos y secreciones corporales, ¿sí? Obviamente, la principal vía de transmisión sexual del citomegalovirus en embarazadas es por estar en contacto con el semen, ¿sí? Entonces nada, una buena medida de prevención es que uses preservativo, ¿sí? Entonces nada, el citomegalovirus puede llegar a generar afecciones a nivel del ojo, del pulmón, del tubo digestivo, del sistema nervioso, del sistema linfoide, de los órganos principales, ¿sí? Y le va a generar todo esto: hepatitis, leucopenia, meningitis, esofagitis, neumonía, rinitis, ¿sí? Entonces el que corre riesgo principalmente son los inmunodeprimidos y los neonatos, ¿sí? Básicamente el citomegalovirus se puede transmitir por vía transplacentaria o durante el trabajo de parto, por las secreciones cervicales o secreciones vaginales, ¿sí? Y postparto se puede transmitir por lactancia materna, ¿sí? O contacto estrecho con la madre e hijo, ¿sí? Entonces el problema más grave es cuando se transmite por vía transplacentaria, ¿sí? Nada, ahí tienen de vuelta los síntomas, ¿sí? Entonces, eh, aproximadamente el 15% de los mortinatos, el 15% de los recién nacidos que nacen muertos, están infectados por el citomegalovirus, ¿sí? Ahora, si el niño básicamente se infectó, eh, si uno se contagió, ¿sí? En periodos puede ser que tenga trastorno de audición, trastorno de visión, coeficiente intelectual modificado, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar, entonces alrededor de uno cada 10.000 recién nacidos vivos nace con una
con el citomegalovirus, ¿sí? Igual eso es estadística de Estados Unidos porque el Murray está hecho con Estados Unidos. Entonces ahí con los signos que podemos encontrar con un recién nacido es talla pequeña, trombocitopenia, microcefalia, calcificación intracerebral, ictericia, hepatomegalia, hepatoplenomegalia, exantema, ¿sí? Y nada, acá tienen todos los síntomas con los cuales va a nacer el niño, ¿sí? Bueno, el diagnóstico del citomegalovirus es básicamente por histología. Uno evalúa, ¿sí?, la histología y ahí va a ver que va a haber una célula citomegálica. Es una célula aumentada de tamaño que básicamente es en forma de ojo de búho porque el cuerpo tiene una inclusión intracelular de basófilo central denso, ¿sí? Estas células se pueden encontrar en cualquier parte del tejido del cuerpo, también se puede encontrar en la orina, ¿sí? Y nada, se cree que es de origen epitelial. Entonces, esto se puede identificar rápidamente con un papá Nicolau en la mujer, ¿sí? Y nada, con eso se detecta rápidamente con citología e histología, ¿sí? Una vez que se toma la muestra, también se puede hacer un cultivo celular y se puede hacer una serología únicamente en la infección primaria, ¿sí? Bueno, la mujer con citomegalovirus, la mujer embarazada, ¿sí? Solamente un 1 al 40% de las mujeres embarazadas pueden tener primo infección del citomegalovirus, ¿sí? Y solamente las mujeres que se embarazan, solo un 10% tienen un cuadro clínico compatible a lo que es mononucleosis, ¿sí? Los síntomas con los cuales puede aparecer es fiebre persistente, adenopatía, astenia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿sí? Laboratorio de leucopenia con linfomonocitos y aumento de enzimas hepáticas. Es decir, como ven, ¿sí?, los síntomas del citomegalovirus son casi idénticos a lo que es la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Bueno, en el feto se va a replicar principalmente en el riñón, ¿sí? Y el mayor porcentaje de secuelas permanentes es cuando se produce la infección en las primeras 20 semanas. Es decir, igual que el anterior, el citomegalovirus, donde produce más síntomas, es cuando se infecta en las primeras 20 semanas, ¿sí? Y como ven acá, ¿sí?, hay mayor probabilidad que el pibe nazca mal si sufre una infección, si sufre una primo infección que una infección recurrente. ¿Qué significa esto? Es decir, si la mujer se infectó de citomegalovirus en el embarazo en las primeras 20 semanas, es muy probable que el citomegalovirus haga pelota al pibe, ¿sí? Ahora, si la mujer tiene citomegalovirus de manera crónica, se infectó previamente, ahí disminuye la posibilidad de los síntomas en el feto, ¿sí? Entonces, en la embarazada no se hace screening del citomegalovirus, ¿sí? Y tampoco hay tratamiento, ¿sí? Entonces, simplemente es para diagnosticar al neonato que recién nació y ver si tiene citomegalovirus o no, ¿sí? ¿Se puede solicitar serología para citomegalovirus? Sí, pero no haces nada, ¿sí? ¿En qué caso se solicita? Bueno, si tiene síndrome mononucleósico, si tiene ecografía fetal con infección congénita o hepatitis sin etiología, o embarazadas que trabajan con niños o menores de 6 años, ¿sí? Como ven esto, ¿sí?, las embarazadas tienen un 1 a 4% de sufrir una primo infección y hay el riesgo fetal es de un 40%. En cambio, si una mujer ya está enferma previamente, tiene solamente un 0 a 1% de sufrir una reactivación del citomegalovirus durante el embarazo y el riesgo fetal es menor al 1%, ¿sí? Y de ahí, básicamente, solamente 1% van a ser sintomáticos, con secuelas graves. En cambio, el que sufrió la primo infección,
un 85-90% sale asintomático, pero puede tener secuelas. Y luego el sintomático van a ser un 90% va a quedar con secuelas, ¿sí? Acá tienen el tratamiento. El tratamiento puede ser con ganciclovir y valganciclovir, cidofovir y foscarnet, ¿sí? Pero recuerden que para el citomegavirus no se hace pesquisa, ¿sí? Para la rubiola tampoco se hace pesquisa, ¿sí? Para el VIH sí se hace pesquisa. Para la sífilis sí se hace pesquisa. Para la toxo sí se hace pesquisa. Para el estreptococo beta hemolítico de grupo B sí se hace pesquisa. Y para la para la listeria monocitogenes tampoco se hace pesquisa, ¿sí? Y solamente eso, verticales, es cortito. ¿Alguna duda? O ya terminamos.